Postura pianística para pianistas de bar. ¿Qué tal, queridos pianófilos, queridas pianófilas? Bienvenidos a este video donde abordaremos algunos de los temas más inútiles o irrelevantes de este canal. O no sé, porque de última parte de una pregunta. Y cuando un pianófilo pregunta es porque es relevante. ¿Qué tal, queridos pianófilos? Y hoy vamos con una piano pregunta de... Dice, consulta sobre shows. ¿Siempre tocas sentado o depende del grupo tocas parado? Al estar de pie cuesta más hacer cosas pianísticas. Bueno, no todo tampoco es fácil de hacer. ¿Acaso no es difícil el amor? Acá va incluida lo que es la postura correcta pianística, pero sobre eso yo te diría que veas otros youtubers, está muy bien abordado en otros canales, como puede ser el de Jaime Altozano o de Daniel Gregorio. Anda el de Daniel, que tiene menos suscriptores y aparte él se lo toma bien a pecho este tema. Ahora, si querés saber sobre la postura correcta sobre pianista de bar, este es el lugar indicado. Has llegado al canal que te corresponde. Y vamos a abordar el tema en todo lo que podamos. Primero que nada, claro, cuando uno toca parado, o sea, si se aleja el piano del cuerpo es como que, dice Daniel Gregorio, que la postura correcta para tocar el piano, dicen varios, ¿no? Para tocar el piano es que el antebrazo te quede como paralelo al suelo. Entonces ahí vas a tener un correcto movimiento de la muñeca. Pero si nosotros vamos a tocar parados, ya la cosa cambia. El teclado se nos aleja y nos cambia la postura de la muñeca. Por eso dice el pianófilo que cuesta hacer más cosas pianísticas. Porque exacto, ya al ponerse la muñeca tensa, los músculos también ya pierden elasticidad y quedan con mucha tensión para trabajar, ¿no? Pero bueno, muchas veces también ahí lo que se busca es el efecto estético, de lo cual vamos a hablar en un segundito nomás. Personalmente yo siempre que puedo trato de tocar sentado, inclusive es una cuestión también como de imposición, ¿no? Uno también tiene ídolos estéticos en los que dice, los admira y te admiras esa manera de tocar. A mí siempre me pareció que cuando un pianista toca parado, suena, la imagen es como la de cumbia, que no está mal si la buscas esa imagen. En mi caso, como yo toco otros géneros, capaz que no busco esa imagen y me parece más piola estar sentado. También es cierto que si uno quiere tocar parado en un teclado y tocar y tener una buena solvencia pianística, podríamos poner el teclado bien arriba, entonces nos va a quedar el brazo en la posición correcta. Lo que estéticamente a mí mucho no me gusta, porque yo cuando veo a un tecladista tocar parado, veo como que el teclado está muy alto, como que el cuerpito está muy arriba y después sobra mucho cuerpo y piernas abajo. A mí eso personalmente no me gusta, pero no te voy a decir que está mal. ¿Quién soy yo para decir que está bien o que está mal? Entonces, ahí primero que nada, digamos, está también cuál es tu emergencia, si es técnica o estética, ¿no? Porque capaz que yo quiero tocar una música sencillita, pero quiero lucirme bien, aunque tenga que tocar algunas cositas menos. Yo, por ejemplo, cuando suelo tocar grupos de rock and roll, suelo tocar también sentado, pero siempre tengo el recurso y vuelvo a lo que son nuestros héroes, ¿no? Por ejemplo, para mí un héroe es Jerry Lee Lewis, y él tocaba sentado, y de repente él cuando se paraba y se volvía loco, se paraba y quedaba como encorvado. Entonces ya impuso una estética que para mí queda bien. Entonces yo hago lo mismo. Al estar encorvado suelo mantener la posición como para poder seguir tocando cosas, ¿no? Otro héroe para mí es Charly García, y Charly García también toca sentado muchas veces. Solía armar el piano a un costado y tener toda la banda al lado, ¿no? Y también si se vuelve loco se para, pero ya se nota que hay una cuestión como forzada o incómoda, que también le da un poco de power a la música, de power intelectual, por decirlo. Yo suelo armarme en costado, no me gusta armarme en el medio. Está bien, yo ahora trabajo con tríos de jazz sobre todo, pero aún así prefiero poner al bajista en el medio y no a la batería, me gusta más como luce. Como el piano es un mueble y la batería es un mueble y el bajista no, me gusta poner a la batería de un extremo, al piano del otro y al bajista en el medio. Gustos personales. Fijémonos cuánto tiene que ver con la estética o tu mensaje estético o la calidad técnica musical que buscas. Porque si uno, por ejemplo, piensa en los grupos de punk rock, va a ver que los tipos tocan con la guitarra allá abajo, casi en la rodilla. Y esa es la postura estética que buscan, ¿no? Como de power, de... Pero claro, tocan cosas muy sencillas, solamente las pulsan con la púa y se van moviendo. Algunos grupos de rock and roll también, de rock and roll pesado. Pero si vos vas a ver un grupo de folclore o un grupo de jazz, vas a ver a los guitarristas tocando acá arriba, sentados o si no parados. Por ejemplo, vos fíjate Javier Malosetti. Javier Malosetti es un tipo que toca el bajo parado, pero lo toca acá arriba. Y vos ves también un bajo acá arriba con la cabecita y mucho cuerpo que sobra abajo. Pero nadie va y le dice a Javier, che, bájalo porque te queda mal. O sea, no, porque van, todavía lo aplauden y le pagan la entrada. Así que ahí creo que más o menos tenemos una especie de justificativo de cómo elegiríamos y por qué elegiríamos tocar de pie o sentados, ¿no? Algunos pianófilos también me han contado de que, yo veo que para tocar blues toco
sentado, pero y para tocar música internacional, sentado, pero para tocar, y no sé, y entonces decían parado, en fin, como que también ven que cada género te pide una estética distinta y a eso se amoldan. Pero dijimos que íbamos a hablar de todo lo que pueda concernir al piano en el bar, así que hay muchas más cosas para tener en cuenta y ya que estamos las hablamos. Primero que recomiendo es tocar de frente al piano, tratar de no darle la espalda al piano, sería la primera y a partir de ahí partimos para todas las demás. En los bares se puede dar que te amontones mucho con los instrumentos, ¿no? Yo, por ejemplo, tocábamos en Bar Sedom, en Retiro, en Buenos Aires, y no había lugar para nada. Y encima íbamos con un cuarteto de jazz. O sea que cuando ves las fotos no se distingue nada, se distinguen las cabezas nuestras, el guitarrista más alto porque está parado, y no sabés quién es público y quién. Se ve la caja del piano. Y bueno, o sea, yo recuerdo tener mi vaso de bebida en la mesa de los clientes directamente, porque estaban así, los codos arriba de las mesas. El baterista muy pegado, una cosa que uno ha aprendido, que el baterista no se mueve del lugar. Entonces, si el platillo te va a 1 milímetro del piano, puede quedar ahí. Total, ni el piano ni el platillo se van a mover. Lo mismo, si yo por ejemplo hago así con los codos y veo que no llego al platillo, que llegue hasta ahí no hay problema. O sea, no se puede amontonar hasta ese punto. Yo tengo un piano de 88 teclas que me gusta usar, o uno de 7,5, pero también a veces en lugares chicos llevo 25 octavas. Total, si voy a tocar jazz, pero voy a tener un bajista, no hace falta que yo tenga todo el registro del piano, ¿no? O sea, yo tengo 5 octavas que suene bien, ya zafo. Y ahí tenemos, capaz que el baterista se va con un redoblante y un platillo y también zafa. El vaso de Fernet, muy importante, una pavada parece, pero muy importante que si no lo tenés en cuenta te podés comer un par de barullos que preferís evitártelos. En las películas se suele ver el tipo de tocar piano con el vaso de whisky arriba del piano y ok, pero el vaso de whisky es bajito, es retacón, no se cae fácil, pero el vaso de Fernet es recontra alto y siempre se va a caer y es un papelonazo que se te caiga. Cuando hay un ruido en un bar que se rompe un vaso todos miran, pero cuando se le cae un músico es un bajón. Te va a pasar, pero es un bajón. Y si lo puedes evitar, vas a querer evitarlo a toda costa. Yo el vaso largo suelo ponerlo, si estoy con un teclado electrónico, siempre cerca del pie, en un lugar donde no vaya a pasar nadie, ni siquiera yo. Siempre cerca del pie porque se generan los rincones donde no hay tránsito, digamos, ¿no? Y si es en el piano, desde luego, al costado de la caja, abajo, por el lado interior de la pata. Es una pavada, pero me lo vas a agradecer. Eviten tocar con gente aupa, puede pasar. Y a mí me pasó un par de veces, como mi hija estaba mucho conmigo cuando era chiquita, un par de veces se intimidó por el público y se me pegó encima. Y bueno, o sea, era muy tierno ver al pianista con la hija upa, pero también la música la entorpece un montón. Imagínate que yo estaba tocando, por ejemplo, tenía a mi hija acá y tenía la mano para los graves y la mano para los agudos, pero todo lo que sea en el medio no lo podía hacer. A veces tocaba así y me iba así. Iba así. Y bueno, y le daba mucha discontinuidad a la música. Y cuando la gente se le había pasado la primera ternura de la hija upa del pianista, también le daba mucha discontinuidad también discursiva, ¿no? O sea, ya la gente creo que se empezaba a cansar de él. Así que si pueden evitarlo, eviten. Y si es una persona de 2,40 m y con una espalda así, con más razón. Eviten dar trompadas. No explico más nada, eviten dar trompadas y recibirlas. Tener la barra y la puerta a la vista. Eso es una pavada, pero ya que estamos en el tema, yo lo tengo que mencionar. Yo cuando puedo elegir yo cómo poner el piano, o sea, prefiero eso, tener la puerta a la vista para ver quién entra y quién sale, sobre todo si entra algún asesino a sueldo, pero sobre todo para estar muy pendiente de que la gente cuando entra ya haga contacto visual con que hay un músico y que es tenido en cuenta. O sea, no tocar así de espaldas al público, que me ha tocado, a veces sobre todo cuando el piano no se puede correr, pero la verdad que tener, o sea, a la gente y la barra, porque también es donde pasan cosas, ¿no? Pasan más cosas en la barra y en la puerta que en las mesas. Que en las mesas de última vez la gente está hablando con los suyos. ¿Por qué es lindo que te vean la espalda? Si hay gente a la espalda del pianista está bueno porque también al verte tocar y estar de atrás, siente como que intima un poco más con vos. De hecho, en algunos teatros hay concertistas que han elegido tener también público, aparte del público delante, público en el escenario. Pero en un bar, si tenés gente alrededor, a mí me gusta. Pero si voy a estar contra una pared, prefiero no estar mirando yo a la pared, sino estar mirando al público. Y insisto, si voy a poner yo un teclado y elegir, prefiero ponerlo oblicuo. O sea, no ponerlo con las líneas rectas de la pared. No me gusta mucho que verme derechito contra la pared. Prefiero siempre buscar, mismo en un escenario, no derecho ni derecho. Derecho de frente no me gusta nada.
derecho de frente al público no me gusta nada. Entonces, si te voy a elegir un escenario, oblicuo. Si voy a ponerme en un bar, oblicuo, contra un rincón, contra la barra, lo que sea, pero siempre oblicuo, rompiendo un poco los ángulos rectos. Eso es una elección estética, pero bueno, la comparto. Y tener también en cuenta algunas cosas con respecto a la postura que tienen que ver con... Porque ya sabemos, todo puede ir relativamente bien hasta que empieza a ir relativamente mal. Y una de las es tratar de evitar algunas posturas que te traen la pianialgia, ¿no? O sea, los dolores que a partir de... dolores causados por tocar el piano. No viene al caso, pero lo agregamos. Traten de los pianistas y todos los músicos en general de hacer una ejercitación que nos compense los dolores del cuerpo, porque todos los músicos, todos los instrumentos musicales tienen una forma no natural y medio agresiva de usar el cuerpo. Ninguno es simétrico del todo, ¿no? Entonces usamos más el derecho que el izquierdo, se tensan diferentes músculos, así que hacer algo de yoga, eso siempre va a ser recomendable. Los músicos solemos no prestar mucha atención a veces al ejercicio físico, pero necesitamos compensar nuestra actividad o los dolores nos van a matar. Así que no sé si más o menos ahondé el tema en profundidad. Si tenés preguntas, dejadlas en el comentario, que seguramente van a originar nuevos videos para contestarlas. De paso me divierto. Voy a agradecer a los Patreons, esos héroes sin capa que mantienen esto caminando, esta actividad de generar contenido. De paso, vuelvo a aclararte que en Patreon suelo subir videos, aunque todavía no estén listos para el público, para que ya queden ahí. O sea que el que es abonado, de paso se vienen unos videitos que en otro lado no va a encontrar. O lo va a encontrar muy anticipado a cuando lo termine de optimizar para YouTube. Sin más, les dejo un cálido beso y un amoroso abrazo. Pianófilos queridos, nos vemos en el próximo video. Arrivederci.